Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de Urbanitae. Un espacio en el que hablaremos de inversiones, emprendimiento y mucho más. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el programa de entrevistas de Urbanitae. Yo soy Gonzalo Verdiales, director de contenido en Urbanitae, y hoy tengo el placer de presentaros a Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Diego, una vez más, bienvenido. Siempre me presentas como CEO de Urbanitae. Por algo será. Que ya lo conozco, por algo será. Pero bueno, un placer estar aquí y sobre todo estar aquí con Iñaki, que ahora vas a presentar. Sí, y a mi izquierda está Iñaki Arrola, empresario e inversor. Bienvenido, Iñaki. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Iba a presentarte como fundador y managing partner de Keyfund, pero tú mismo dices que estos roles no tienen sentido, estas descripciones en tu LinkedIn. Es que además es un mundo muy rollo, en el que todo el mundo es algo y todo el mundo es listísimo y es un trabajo muy difícil y además cuando montas un fondo pues también eres empresario, porque has ido a contar tu película a gente para que te dé dinero junto con el dinero que pones tú para invertir en proyectos de otros. Y hay que contratar a gente y todas esas cosas y toca barrer también desde el principio. Bueno, pero decir que es fundador no tampoco es darse mucha importancia, ¿no? Sí, pero es que en este mundillo hay asociado, analista, no sé qué, y yo todavía no me sé después de tantos años cuál es el escalafón. Creo que lo hay, y es clarísimo, entonces la gente se no eres no sé qué. Fíjate que hay mucha gente que pone que es inversor y eso parece ser que es lo menos porque es la manera de decir que no tengo cargo y a mí me da pena esas situaciones. ¿Qué más da? Bueno, pues si te parece vamos a empezar un poco por el principio, por tu trayectoria. Tú empiezas a dar tus primeros pasos estudiaste ADE y das tus primeros pasos en Renta 4, en banca de inversión. Con derivados. ¿Sabías entonces ya que te ibas a dedicar a las inversiones? ¿Tenías en mente el emprendimiento? No. De hecho, estoy en un momento ahora de decirle a mis hijos qué deberían hacer o que me preguntan qué deberían hacer. Tengo hija que va a hacer la EBAU estos meses y yo pienso que todos estábamos en una situación parecida, por lo menos yo, ¿no? Yo no tenía ni idea. De hecho, yo era un estudiante bastante regulero. ¿Ah, sí? Suspendí en junio en COU. Y me fui a septiembre y lo único que pude hacer fue estudiar empresariales por la tarde en una universidad privada porque no me cogían en ningún sitio, o sea que esto es así, y con lo que no había plan y tampoco había plan de futuro, y por lo que empecé en Renta 4 muy poquito tiempo es porque el típico trabajo que dices alguien me da un trabajo y no tenía planificado montar una empresa. Es verdad que mi padre tenía su empresa y no sé si eso se aprende, se mama o se quiere imitar, pero la realidad es que montar la empresa fue... Mi padre dijo, oye, esto habría que hacerlo por internet. Y dije, pues yo lo voy a hacer, ya está. No hubo business plan, no hubo nada. Entonces, ¿te estás refiriendo a coches.com o porque antes hiciste una primera incursión en los seguros con...? Pero eso era trabajando mi padre, sí. De hecho, justo en su empresa, que se llama Arrola Madrid Correduría de Seguros, o sea, tiene un nombre como muy de la familia. Ahí fue cuando mi padre se peleaba con los concesionarios de coches para comprar, cada vez que se compraba un coche de la familia, y no es que se comprase todos los días, pero cada vez yo me acordaba que él llamaba por teléfono a todos y se peleaba con ellos por teléfono. Mi padre sintió muy insistente con las cosas. Y de hecho siempre decía, cuando ya estaba llegando al precio mejor, decía, yo no lo noto porque me dicen que les estoy quitando el pan de sus hijos. Y un día me dijo, esto habría que hacerlo por internet. Y dije, pues ya está, yo lo voy a hacer, y era trabajando ahí con él. O sea que esa es te iba a preguntar justamente por qué elegiste ese sector y venía todo por la historia de hacer más cómoda la compra de automóviles en la familia. Sí, y además en la parte de los coches, que dentro de no haber hecho un análisis de dónde me metía, en la cual no tiene sentido, ¿no? Porque la empresa se llama porque se vendió, pero sigue existiendo, Autodescuento. Eso era la página web inicial y solo estábamos en la parte de coches nuevos, que es donde no hay negocio. ¿Por qué no hay negocio? Porque el tipo de modelo de negocio en el que yo he estado muchos años
es páginas web, por generalizarlo, en el cual los concesionarios y marcas de coches se anuncian de alguna manera, ¿no? Donde más necesitan anunciarse los concesionarios es en la parte de coches usados, porque la parte de coches nuevos ya la cubren las marcas anunciándose en todos lados, anunciándose en periódicos, anunciándose en la tele, anunciándose donde sea y pagándolo la marca. Entonces yo me metí en la parte de los concesionarios de coches nuevos, que son los que no te pagan, porque lo que te dicen es, oye, yo tengo mi zona geográfica, es verdad que puedo competir con otras zonas geográficas, pero lo que es el concepto publicitario lo tengo más que cubierto, ¿no? Y por eso al principio entramos en este modelo, como tampoco hay que entrar, que es siendo comisionista de absolutamente todo, ¿no? De hecho, este es un modelo en el que mi suegra siempre ha pensado que yo tenía un concesionario de coches. Es injusto eso, ¿no? Pero yo creo que, de hecho, no es injusto. Una tía de mi mujer, el día que estaba vendiendo la empresa, no sé cuántos años después de tenerla, ese día me llamó cuando yo iba hacia el notario, que si se podía pasar por mi concesionario para que quería un coche de no sé cuántos mil euros y tal, y yo le dije, bueno, sí. A mí me preguntan habitualmente si tengo algún piso para vender. Bien, o sea que pues claro, no, pues parecido, ¿no? Pero al principio, como no tienes tamaño, no sabes hacer nada de tecnología, pues lo que haces es intentar vender e intentar comisionar, ¿no? Y eso tampoco es un modelo de negocio, ¿no? Pero por eso siempre digo que yo todo al principio lo hice sin ninguna idea y todo al principio lo hice mal. ¿Con qué edad empezaste con coches? Monté la empresa en 2003, nací en el 76, con 27. 27, habías estado en 34, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Un año y más con mi padre, pero es que yo hice la carrera en 6 años. O sea, 6 años por la tarde, el primer año solo aprobé una y la aprobé copiando, o sea que... Oh, ¿que no te gustaba estudiar? Lamentable. No sé, desde luego no me gustaba estudiar. Bueno, te iba a decir que estuviste 15 años vinculado, son unos cuantos, 16. O 16, y te iba a preguntar, porque en esos 16 años tengo la sensación de que, por lo menos en el sector del automóvil, cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Con la crisis financiera, hubo una caída tremenda en las ventas, se hablaba de exceso de capacidad en todas las fábricas en Europa, luego no sé si llegó a afectar también la parte del coche eléctrico, todo este cambio. ¿Eso cómo lo vivisteis en coches.com? Pues mira, yo siempre lo he vivido como que teóricamente éramos unos innovadores en cosas que hacíamos, que la realidad es que no hay un modelo innovador alucinante para nada, y de hecho siempre decíamos que algún día los coches se venderían por internet, y a día de hoy pocas marcas se venden por internet. Pero yo esto lo llevo diciendo toda la vida como, no, sí, algún día se venderían por internet, con lo que mi sensación es que no ha cambiado tanto el modelo, ¿no? El modelo es el mismo que tenían los periódicos hace 1000 años, que eran los anuncios por clasificados, anuncios clasificados, en el que te pagan una mensualidad por un paquete de anuncios en internet, ¿no? Entonces, es verdad que ha habido como muchos problemas económicos, políticos o geopolíticos o como sea, que pueden haber llevado a que la industria pueda haber cambiado mucho en lo que es la parte de fabricación y la parte de competidores, y la parte de integración de empresas y lo que quieras, pero en lo que es el modelo de distribución, el concesionario sigue siendo súper importante a día de hoy, y es verdad que en los últimos años ahora ya hay un modelo más de pago por uso, ¿no? Los renting y renting a corto plazo y tal se empiezan a ver más, pero mi vida allí, que fue una vida de 16 años, fue una vida bastante similar, ¿no? Y de hecho yo siempre pienso que teníamos que haber innovado mucho más. Lo que pasa es que al principio no supimos, y luego ya cuando tienes un negocio y que funciona, pues a veces es difícil decir, joder, me voy a meter en cosas que igual son lío, ¿no? Bueno, que fue una empresa exitosa creo que es evidente, y en 2019, digamos, quizás llega la culminación, que es lo que te quería preguntar también, ¿no? Lo compras Santander, la parte de Consumer Finance. ¿Ese es el momento de más satisfacción para un emprendedor cuando vende lo que ha creado porque justamente ha tenido éxito? ¿O? No, de hecho, ese día mi primo, al cual conocí a Diego, mi primo y yo, que la empresa es una empresa familiar que no levantó dinero de inversores, más allá de que Idealista invirtió porque les necesitábamos como ayuda, porque no era tanto la necesidad de dinero, sino que era que no dábamos con que aquello funcionara, y ellos tenían un modelo de negocio exactamente igual. Idealista lo que hace es
lo sabéis bien, ¿no?, del mundo inmobiliario, pero lo que ellos hacen es ayudar a las promotoras de las inmobiliarias a anunciar sus casas. Coches.com ayuda a los concesionarios y marcas de coches a anunciar sus coches. Ya está, es el mismo modelo y no dábamos con el clic, y lo que le pedía a los hermanos Encinar y a César Oteiza es, oye, os apetece, y por eso nos ayudaron, ¿no? Pero aparte de eso, era una empresa familiar, y el día que firmamos la venta, hay un montón de gente y muchas mesas y muchos papeles y mucho lo que quieras. Yo le di un abrazo a Ignacio y fue como, ¿era esto? Y no. Yo creo que mis mejores momentos fueron momentos en los que fueron dos. Uno, muchos años que no funcionaba, y hubo un día que por una historia de Google de repente eso estaba en el infinito, y de repente dices, wow, o sea, de repente tienes una empresa que funciona sola. Y dos, cuando por las mañanas yo llegaba de los primeros a la oficina y veía las sillas vacías y decía, joder, algo estaremos haciendo bien, que estos vienen a trabajar con un pelado como yo, ¿no? Es y creo que eso será más bonito que el momento que lo vendes, que bueno, está bien, sí, ganas mucho dinero, pero no va más allá de era esto. Y además, en mi circunstancia, que es una cosa que hablo mucho con emprendedores a día de hoy, yo vendí y ese día salía. Porque yo llevaba 4 años en el que no estaba en el equipo ejecutivo, sí que era el mayor accionista, consejo y todo lo que quieras, pero la empresa no dependía de mí en el día a día, y entonces yo ya había separado mi corazón de los empleados y demás, porque joder, yo a veces entraba a la oficina y yo no conocía gente, porque eso seguía creciendo y yo no conocía gente, ¿no? Entonces me había despegado un poco con lo que era como, ¿sabes? Pues bien, pero mi corazón ya no estaba en Coches.com. Tu día a día. Y esto, bueno, ya desde tu lado inversor, que ahora hablaréis un poquito más en detalle, pero tú has visto bastantes exits de emprendedores con los que has estado ahí en las trincheras, en cierta manera, desde el lado inversor. ¿Crees que es generalmente común que ese momento exit no es tan dulce como igual lo imagina uno? Porque es como la meta, ¿no? He cruzado y también eres corredor, también has cruzado la meta. ¿Crees que es común que al final la gente dice, en realidad el éxito dio igual, ¿no? Lo importante fue otro, o no? Sí, yo creo que está un poco... y además, a los que no le da igual son los que se vuelven locos. Entonces, porque de repente, es que tengo mucho dinero y voy a cambiar mi vida y voy a, no sé qué, voy a empezar a hacer tonterías, que mucha gente empieza a hacer tonterías. Entonces te diría que sí, que la gente, mucha gente que he visto no lo termina celebrando per se, porque es como... ¿Qué ha pasado aquí? Pues, claro, nada que digas, ¿sabes? Pues sí, es que tienes más dinero en el banco. Eso es lo que ha pasado. Bueno, después de esta etapa en coches empiezas a invertir en otras empresas como Business Angel, ¿no? La primera pregunta que me genera a mí es ¿cómo llega uno a ser Business Angel? ¿Cómo decide, pues voy a dedicarme a esto? Pues mal también. Primero que fue mientras estaba en coches, ¿no? Yo empecé a invertir en empresas de otros mientras estaba en coches, y era un poco como, oye, coches ya va bien, nos pagaban los dividendos y mi mujer me dejaba hacer tonterías, ¿no? Decía, oye, pues chicos, si esto va bien, pues ¿por qué no, no? Una cosa que no se me olvide es... También estoy donde estoy porque en casa se me apoyó, ¿no? Bueno, Diego es emprendedor y lo sabe, ¿no? Lo importante que es que te apoyen o no te apoyen, ¿no? Y en la parte de ser Business Angel también me dijeron, pues tira. Entonces, y el racional era, oye, amigos que están alrededor, que tienen compañías que pueden ser interesantes, en el que yo sobrevaloraba la aportación. Los Business Angels, en teoría, lo que hacen es ayudar, y la realidad es que lo primero que tienen que hacer es no molestar, pero muchos de ellos sobrevaloran el, no, te voy a ayudar, ¿sabes? Que yo me siento aquí, ¿sabes quién soy? ¿No? Yo soy Iñaki, tío, y yo sé mucho. Pues la realidad es que no. El que sabes de tu negocio eres tú, y el Business Angel, pues a lo mejor en alguna cosa puede echarte una mano, conocer a alguien y tal, pero sin más, ¿no? Y simplemente era, pues ¿por qué no, no? Miguel Arias, socio mío actualmente de K, dice muchas veces que es un hobby muy caro, porque la realidad es que como todos los negocios de inversión es difícil, y además ves como te das cuenta con el tiempo que no es solo el tema de identificar una compañía, sino que es el tema de identificar tu dinero como un conjunto de dinero en el cual lo tienes que gestionar como la gestión del dinero completo y no como la inversión individual, ¿no? Aquí en Urbanitae diversificamos en proyectos y no invertimos solo en uno, ¿no? Y en esto igual. En Urbanitae no se debería perder dinero en los proyectos, pero en
en esto sí, ¿no? Y empecé a invertir así sin más plan. Es verdad que tuve la suerte de caer en Sea Rocket. Sea Rocket es una aceleradora, incubadora, es que no sé ni lo que es, porque es un grupo de amigos al final, de gente que estamos en Madrid y en Barcelona, que hemos montado empresas de internet antes, que han ido bien, que nos hubiese gustado tener cierto tipo de inversores y que dijimos, y que a veces nos juntamos una vez al año en Barcelona y una vez al año en Madrid con gente para, uno, contarles nuestra peli. Empezamos a ser abuelos cebolletas y creo que hay que ser también conscientes de eso, somos mayores. Y dos, a veces invertimos sin más, ¿no? Y gracias a estar en mejores sitios, pues a veces tienes oportunidad de invertir en mejores oportunidades, ¿no? Yo siempre digo que la inversión es como una mesa de póker. Lo importante de la inversión es ser consciente que esta es una mesa de póker buena o mala y ser consciente que tienes un número limitado de cartas para jugar y que la banca siempre gana. Con lo que... Sí, así empecé, ¿no? Y lo que hicimos después es juntarnos varios amigos en un vehiculito, ¿no? Que se llamaba Vitamina K. Que luego llegó ya una manera más profesional quizás de hacerlo, más sí, bueno, eso, desde luego regulada, porque aunque nosotros no éramos la gestora, porque no teníamos gestora, lo gestionaba una gestora externa. Juntamos dinero principalmente de 12 inversores y luego a los friends, fools and family de alrededor, con la idea de, oye, como business angel parece que las cosas están saliendo más o menos bien por distintos números que probablemente no vengan al caso, merece más la pena hacerlo a través de un fondo, porque nos juntamos un dinero entre todos en un fondo chiquitito, que era de 5 millones, y que coincidió con mis últimos años también en Coches.com, ¿no? Porque, como decía antes, lo hacía en paralelo y yo dejé el día a día de Coches.com, y fue un poco el precursor de por qué montar una gestora, ¿no? Por qué montar ya una gestora profesional, en la línea que decías antes, de intentar aprovechar la oportunidad que había de invertir en proyectos en una España que lo hemos hecho muy bien en muchas cosas, porque no lo íbamos a hacer también en el mundo del software, aunque estuviésemos retrasados en comparación con otros países, y porque la línea de lo que decíamos antes, yo ya no tenía mi corazón en Coches.com. Y entonces también sin mucho plan, ¿no? Empezamos así. ¿Cómo te desvinculas de coches? Porque llevabas ya 10 añitos, ¿no? Más o menos. Llevaba 12 años, sí. 12 años. Sí, ¿Y cómo es ese proceso mental, emocional, práctico de decir, oye, voy a dar un paso al lado, ¿no? Pues las inversiones tuvieron parte de culpa, ¿no? Porque al final a mí me gustaba estar con emprendedores y colegas y no sé qué, estar invirtiendo y ver lo que hacían al principio. Y yo no me he considerado nunca una persona que disfrute cuando las compañías ya se hacen un poco más grandes, ¿no? Como que la gestión me aburre y me gusta más ese momento inicial, ¿no? Y entonces... Y coincide con que en Vitamina K yo estaba con Karina Spilka, que ella fundó conmigo la gestora actual y que llevamos todos estos años felizmente juntos y contentos. Y ella me dijo un día, es que da la sensación que tu corazón ya no lo tienes en Coches.com, y era verdad. Eso está evolucionando en tamaño. Yo no encontraba muy bien mi siguiente paso. Me estaba gustando lo que hacía por el otro lado. Y tenía la suerte que estaba por ahí Nuño, al cual conoce Diego, que le dije que ya era socio y que le dije, oye, ¿y si esto lo sigues tú? Y fue una transición así un poco natural. Luego enseguida convencimos a otra persona que era como mucho más senior, que había llevado AutoScout en España y que lideró los últimos años de verdad de la empresa, porque Nuño tiene más un componente técnico, producto y demás, y en toda la parte de gestión, ventas, operaciones, tal, pues en eso no es lo suyo. Pero mi corazón había ido quitándose poco a poco y yo no me había dado cuenta, ¿no? Y un día Karina me lo dijo y dije, pues tienes razón, tía, ¿por qué no montamos esto? No sé, pues. Y después de Vitamina o en paralelo llega... ¿Es Keifan o Cafan? Porque... Seguro que le preguntes, ¿no? Creo que sí. Mucha gente dice Cafán. Sí. No pues, sé. Te quería preguntar ¿qué diferencia o qué aporta con respecto a Vitamina? ¿Por qué llega...? Bueno, Vitamina era nuestro vehículo mientras hacíamos otras cosas, ¿no? Karina estaba en ING Direct, yo estaba en Coches.com, y de los 12 que decía antes, éramos 2 de los 12. Y lo que habíamos hecho era juntar un dinero mientras hacíamos otras cosas, ¿no? Aquí lo que dijimos es, oye, parece que estamos teniendo oportunidades buenas, parece que estamos aprendiendo de cómo se gestiona el dinero, que creo que es bastante relevante, parece que cada vez va a haber más oportunidades,
tenemos la oportunidad de juntar nosotros un dinero y captar otro. Con un poquito de dimensión tiene más sentido los números de un fondo. Y ¿por qué no intentamos hacer un fondo? Pues quizá un poco distinto, pero yo creo que todos los inversores decimos que somos distintos, pero sí que nosotros hemos pensado que queríamos ser distintos entre nosotros para hacer un fondo distinto, ¿no? Y nos empezamos a juntar con gente distinta, insisto, para aprovechar el gran momento que había por entonces, que hoy lo miramos con perspectiva y decimos, pues qué bien, qué visionarios, pero la realidad es que no éramos visionarios, era muy obvio que esto iba a pasar en España, y para mí sigue siendo obvio que aunque hayan pasado 8 años desde entonces, 9, porque la gestora la montamos en el 2015, va a seguir pasando, ¿no? O sea, cada vez hay más oportunidades. Cuando montáis Keyfund, ¿cómo ves tú, o qué diferencias había entre el ecosistema para un emprendedor que quisiera pues, desarrollar su idea a cuando empezaste tú con coches.com, con autodescuento? Pues yo la culpa de por qué no había evolucionado tanto se la he hecho siempre más a nosotros, que yo estaba en ese lado de emprendedor, que no a los inversores, ¿no? Porque yo siempre he dicho que si hay proyectos maravillosos tenían consiguiendo inversión, ¿no? Pero lo fácil es decir qué diferencia había con respecto a los emprendedores, qué diferencia había con respecto a los inversores. Tú mismo has dicho que había menos inversores, ¿no? Muy pocos, pero si tú eres el mejor consigues dinero, ¿no? Y de hecho históricamente siempre ha habido alguna compañía que por entonces, Softonic, oye, pues es que captó un montón de dinero porque era un compañón, ¿no? O sea, yo creo que había varias diferencias. Uno, Barcelona como muchísimo más importante de lo que hoy es Madrid. Nunca entraré en el debate si Madrid o Barcelona es más importante, me da igual, pero desde luego Barcelona por entonces era órdenes de magnitud muy distinto. Mucho página web de clasificados, marketplace, cosas así. Mucho SEO y muchas cosas así, y nada más. Mucho negocio, mucha startup que había nacido alrededor de algunos polos allí como Intercom y tal, y pocos inversores, y muchos o familias o que eran incluso de bancos, ¿no? Que estaban invirtiendo, ¿no? Caixa como gran ejemplo, que siempre está invirtiendo ahí en Partecid, ¿no? Y yo creo que gracias a la buena evolución de los emprendedores, pues al final a día de hoy estamos en una situación muy distinta, ¿no? Pero yo creo que era más esa situación que construíamos compañías peores para los inversores y por tanto no había dinero. Y la mía es un ejemplo. Coches.com nunca fue una compañía de inversores, pues en parte porque yo no me lo merecía. O sea, que sí, que luego está muy bien tener tu propia compañía y cuando la vendes es mejor que sea entera tuya, pero la realidad es que no era un modelo de inversor y desde luego no era un modelo de venture capital. De todas maneras, yo creo que también ha evolucionado muchísimo el awareness en general, ¿no? En el mundo de la inversión, de lo que es un venture capital, lo que es el private equity, lo que es... O sea, yo en el 2008 creo que fue que yo me vine a vivir a España en el 2008, viviendo en Estados Unidos, y mi hermano y yo íbamos a un sarao que no me acuerdo cómo se llamaba, era aquí en Madrid, Tetuán Valley, creo que era, una cosa... ¿Tetuán Valley? Había una especie de incubadora, Antes de Tetuán no sé Valley había unas reuniones que eran de emprendedores, y vi a Dida Cliff por primera vez en ese momento. Iniciador. Iniciador puede ser, sí, que éramos 15. Lo llevaba Javier Martín, lo llevaba iniciador. Sí. Y vamos, éramos nada, éramos poquísimos, y yo no, vamos, porque entonces tampoco había hecho nada, me puse a vender seguros, de hecho, después. Pero, joder, esto es otro mundo. Me alegro de no ser el único abuelo cebolleta en la mesa. Sí, vamos, yo por aquel entonces era un nene, ¿no? Pero sí, es verdad que ya tenía ganas de hacer algo. Y, joder, me metí a trabajar en banca privada y duré 6 meses. Dije, esto es un coñazo, quiero hacer algo. Y me puse a vender seguros, porque claro, en el 2008 vine huyendo de la crisis de Miami, que dije, bueno, esto está fatal, y me vine a dormir en el 2008 a España, precisamente. O sea, me persiguió la bomba nuclear que cayó en el centro de España, pero bueno, ya por aquel momento era complicado. Mi hermano y yo montamos una plataforma de una red social entre artistas y locales, porque estaban las redes sociales por aquel entonces en súper auge, ¿no? Y sí, macho, lo financiamos con 3.000 eurillos que teníamos cada uno, pagando a un informático para que nos hiciera una página web. O sea, ni siquiera se me pasaba por la cabeza acudir a cualquier lado a buscar pasta. O sea, no era algo... Que no es necesariamente malo, ¿eh? O sea, totalmente. Yo siempre digo que oye, mi carrera de haber montado una empresa ha sido 16 años, que en teoría es larguísimo. Desde luego lo podía haber hecho mejor y hubiese sido más corto,
pero lo que no cambiaría viendo el resultado final es tenía que haber levantado dinero. No. Y de hecho yo creo que muchas veces hoy en día, como está demasiado de moda esto, la gente no tiene muy claro si tiene que captar dinero o no y de qué tipo de inversor, y muchas veces se despistan y no están enfocados en lo que a veces la necesidad te impone, ¿no? Si tú tienes necesidad, pues es que te dedicas a vender seguros para ingresar dinero para sobrevivir, ¿no? Y eso, lo malo de la otra parte es que con tanto dinero pues a veces se nos olvida, ¿no? Ahora que has mencionado lo de que podía haber sido más corto, que estuviste 16 años, en alguna ocasión también has dicho que no hay que perder de vista que muchas grandes empresas tienen una historia de 8, 10 y más años detrás, ¿no? Eso es una manera de reivindicar o sea, que el crecimiento no tiene por qué ser exponencial, como los unicornios, ¿no? que lo fían a lo mejor demasiado todas las rondas de financiación a conseguir capital muy rápido. Y que también se puede crecer de una manera, pues como pienso en Urbanitae, ¿no? que hemos adoptado aquí una estrategia más calmada, pero con un éxito yo creo que también notable, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Urbanitae es un gran ejemplo de compañía que, a priori, siendo de Venture Capital, Diego y el resto del equipo os orientasteis por el cliente y en generar ingresos, ¿no? Y es verdad lo que dices, que hay algunas que puede que no y que estén buscando todo el rato la famosa palabra del unicornio, que a veces es un poco tonta, pero en todos los casos, incluso en los famosos unicornios, termina siendo una cosa que termina siendo de muchos años, ¿no? Yo creo que incluso el que construye un unicornio pasan muchos años, ¿no? A la vez que se da la circunstancia que en 6 meses invertimos en las 3 mejores compañías a nivel performance de nuestro primer fondo, del que lanzamos al principio. Una es Urbanitae, otra es Factorial y otra es Exótica. Factorial, como unicornio, que digo como ejemplo de la tontería que es el tema del unicornio, es una compañía que se creó en el 16 o 17. Bueno, ya lleva unos años. Lo que tú quieras es un unicornio o lo que sea, pero ya llevan remando mucho tiempo, ¿no? Entonces, al final, cualquiera, sea unicornio o no, sea rentable o no, es un trabajo de largo plazo y la reivindicación que yo creo que hay que hacer es, oye, te puede gustar ser empresario sí o no, pero desde luego no vas a construir una empresa de un año para otro. Hay muy poquitos ejemplos de empresas que digas, oh, es que en 2 años tal, se hicieron ricos. Y luego le diríamos la misma pregunta, es fenomenal, en 2 años te has hecho rico, ¿y luego qué vas a hacer? Porque, no sé, tendrás que hacer otra cosa, ¿no? A mí en casa yo supongo que me dirán, haz otra cosa, ¿eh? Si vendes, el día que esté venda le dirá a su mujer, oye tío, ¿qué vas a estar ahí jugando al golf? Hace poco estuve viendo a un súper empresario, del cual no hace falta decir su nombre porque si no estaría mal, ¿no? Que está en la parte de arriba de una torre súper alta de Madrid, último piso, tiene no sé cuánta gente ahí trabajando para él, tal, porque sigue desarrollando compañías, ¿no? Y tiene compañías de software, sigue haciendo, ¿no? Y ha hecho 3 compañías que las ha vendido por varios cientos y el tipo tiene años, tiene 70 y pocos años. Y yo le dije, oye, joder, me impresiona la capacidad que tienes de seguir construyendo esto a pesar de ya haberte podido retirar para un montón de vidas, ¿no? Y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Iñaki? Que a mí me puede gustar comer súper bien y tomar un día una langosta, o jugar al golf, o ir en un barco. Dice, pero yo tengo un montón de amigos que todos los días le veo en el barco, todos los días le veo jugando al golf, o todos los días le veo tomando langosta y digo, vaya rollo. Dice, no sé, es que ¿dónde va esto, no? Entonces, incluso yo creo que aunque consigas hacer esto, mucha gente al final le termina gustando haciendo otras cosas, o en casa no nos dejan quedarnos, entonces hay que elegir. Yo, vamos, no me ha ocurrido, ¿no? Pero ya te están avisando. No me ha ocurrido aún, pero es verdad que también yo creo que llega un momento en el que uno se acostumbra también al ritmo de vida que lleva a nivel de intensidad, que muchas veces puede ser hasta dañina, ¿no? De que decir, oye, hay que pararse un poquito, relativizar las cosas, ¿no? Porque es verdad que llevamos un nivel de actividad descomunal en muchos casos, ¿no? Pero a mí me cuesta pensar que en el momento de ese teórico exit que pueda llegar, que tenga la capacidad de sentarme en el sofá a ver el Netflix todo el día o a viciarme a la PlayStation, ¿no? Y yo vendiendo seguros, de hecho, antes de pasarme al mundo fintech, yo ya tenía una cartera de seguros que había vendido. O sea, cuando empecé a vender seguros, cogí un teléfono, dejé la banca privada, cogí un teléfono y me puse a hacer 300 llamadas diarias todos los días, de lunes a sábado.
y en cuestión de año y medio tenía una cartera de seguros bastante potente. Y eso fue creciendo, ¿no? Pero a partir del cuarto año yo tenía 28 años y hacía lo que me acabas de decir. Yo a las 5 de la tarde me iba a jugar al golf y estaba rodeado de jubilados ahí en las rejas, en Majadahonda, dándole palos al golf y decía, ¿qué coñazo? ¿Qué hago ahora? Y todo el mundo, joder, tienes una cartera, esto poco que lo vayas creciendo poquito a poco, cuando tengas 40 vas a tener un carterón. Y yo decía, ¿qué rollo? O sea, y al final acabé montando Spotcap, que fue la fintech que montamos con Rocket Internet, en el piso de arriba de mi agencia de seguros. Y ahí fue cuando básicamente dejé esa seguridad, porque era un rollo, ¿no? Imagino que lo del exit es similar. O sea, a mí la verdad es que no concibo estar, como has dicho, todo el día en un barco o comiendo langostas. A mí lo que me gusta es estar aquí haciendo lo que hacemos. Sí, no sé, pero lo bueno es que no a todos nos gustan las mismas cosas, ¿no? Claro. Hay gente que le gusta jugar al golf todo el día. Bueno, pues, Sí, pues por bien por ellos, supuesto. ¿no? Total. Tengo la impresión yo de que la gente que justamente alcanza ese nivel de independencia financiera, que ahora también está muy de moda, es justamente porque no sabe estarse quieta, ¿no? O sea, habrá de todo, pero me cuesta imaginar el perfil de un emprendedor que con 35 años no vaya a hacer nada más, ¿no? Sería un poco extraño. Hablando también de lo del tiempo y el éxito, hay veces que alcanzar el éxito puede llevar muchos años o puede llevar varios años, pero también al revés, ¿cuándo hay que saber dejarlo? Es decir, si llevas 3 años y la cosa no remonta, ¿cómo sabes si la cosa tiene futuro o no? O no lo sabes nunca, ¿verdad? Mira, yo he visto sufrir a mucha gente en la que hemos invertido, ¿no? Sufrir personalmente, y he visto situaciones de divorcios y de perder casas, y incluso una situación de que Hacienda le perseguía. Y yo lo que siempre digo en estas cosas es que, pedir opinión externa es muy difícil, porque todos preguntamos, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿No? Y nos lo preguntan a los que invertimos, ¿tú qué opinas? Que es absolutamente ridículo, porque la realidad es que el que mejor sabe cómo funciona tu compañía eres tú, y el que mejor sabe si vas a conseguir ingresos o no eres tú, ¿no? Pero yo, desde luego, lo que yo siempre digo es, no te sé decir cuándo debes parar. Lo que sí que creo es que no debes pasar determinadas líneas. Y yo creo que hay gente que confunde el salir de la zona de confort con poner a otra gente en una zona de no confort, ¿no? Poner a tu familia en una zona de no confort. Perder los 3 ahorros que tengas de tu vida, que pueden hacer que estés en una situación complicada en el futuro. Que tus hijos tal, que tu mujer tal. Y creo que está muy sobrevalorada toda esa parte de no, es que si no sales de tu zona de confort no eres un buen emprendedor, no un buen empresario. El problema es qué es lo que entendemos cada uno por la zona de confort, ¿no? Y como además solo vemos los ejemplos, como cualquier sesgo de superviviente, de los que les salió bien, y no vemos todo el sufrimiento de lo que salió mal, pues entonces yo voy a ponerme un ejemplo. Yo no he cobrado sueldos durante no sé cuántos años no, muchos meses. He tenido un sueldo bajísimo. Tenía la suerte de que las finanzas de casa las ponía mi mujer, que sí que tenía un trabajo bueno, y por eso también pudimos tener hijos y determinadas circunstancias. Pero he hecho barbaridades como pagar el sueldo de mis empleados unos días tarde con los ingresos del mes siguiente. Es una barbaridad de locos. Como me ha salido bien, lo fácil es decir, ¿ves? Salió de su zona de confort y lo hizo súper bien. La realidad es que eso es absolutamente irracional y yo no tenía que haber hecho eso. Ojo, que en ese caso yo no sé si estaba poniendo en peligro mi familia, pero desde luego está haciendo algo que no había que hacer. Y yo creo que se habla poco de eso, y se sobrevalora mucho esa parte de la zona de no confort. Y así nos va en algunos casos, ¿no? Que termina habiendo sufrimientos grandes y situaciones que luego son irremediables. Sí, lo que pasa es que en la mayoría de los casos estos de éxito que dicen, bueno, cuéntanos, y dice, claro, yo estuve en ese momento en el que estaba a 24 horas de haber cerrado la empresa. Siempre se cuenta como, bueno, pues eso, desde el lado del éxito, y bueno, pues obligatoriamente hay que hacer estas cosas para poder llegar al éxito, ¿no? Lo que pasa es que ahí estamos contando solo ese que estuvo a 24 horas, y no estamos contando los millones que han cerrado la empresa.
Correcto. Porque nos estamos fijando en el bueno, ¿no? Correcto. Entonces, sí, es que en los sitios en los que te van a escuchar de tus historias, uno mismo se dulcifica su historia. Uno no es capaz de decir, joder, es que esto lo hice fatal, es que esto lo pasé súper mal, esto a no sé quién me pasó esto con un socio o lo que sea. Nos tenemos que olvidar, tendemos a olvidar justamente nosotros mismos, pero además también lo dulcificamos, ¿no? Contamos lo bueno, ¿no? Entonces, claro, la gente va a escuchar recetas y dice, joder, yo quiero ser como Diego. Porque es que fíjate Diego lo que ha hecho, pero Diego tendrá que contar también los problemas que tuvo, ¿no? Yo hablo muy poco de los sitios porque me siento muy mal hablando de los sitios, porque es como, coño, yo sé que estoy hablando de aquí, pero utilizo mucho una frase de un concierto de Extremoduro, tú igual no la conoces, pero este es más mayor y es bastante macarra, de un concierto que decía Robin Iniesta, os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. Y yo lo que digo es, a mí me ha salido muy bien, pero te voy a hablar con la sabiduría de todo lo que he hecho mal para que puedas quizá ver lo que deberías no hacer, ¿no? Bueno, y con todo la gente sigue insistiendo seguimos haciendo mal lo que todo el mundo hemos hecho mal. ¿Te das cuenta, Diego, que Iñaki ha dicho que pareces un chaval a la vez, joder? Bueno, es que tiene menos pelo, ¿eh? Y algo más de canas. Si es por pelo, es claramente mayor que tú. Hay que traer a más invitados así, con este discernimiento. Gente agradable. Tan claro. Bueno, has hablado de cosas que salen mal, de algo que hiciste que no se debía hacer, y creo, por lo que he visto en otras entrevistas y tal, que es lo que más te gusta decir es justamente lo que has hecho mal, y contar las cosas que no sé si no se deben hacer o que tú crees que no deberías haber hecho, ¿no? Yo buceando en tu blog vi que... En tu blog, eso es un rara avis. Yo eso no escribo, un blog. ¿Te acuerdas cuando escribíamos blogs? Sí. Todo el mundo hemos tenido blogs, pero bueno, con diferentes niveles. Estoy hablando de joven, pero igual tú has tenido blog también. Sí, bueno, no hablemos de eso. En 2015, que ya ha llovido, escribiste que tus 4 grandes errores, lo tengo por aquí apuntado, es como inversor, fueron hacerte el listo, apoyar a compañías que no iban bien, dejar pasar a empresas y no tener reuniones, o sea, no haber tenido reuniones con gente que luego has visto que era interesante o quizás dejarlo todo en el... ¿Has actualizado esa lista? ¿Sigue vigente? Pues te diría que de las 4 la que menos me preocupa es la tercera. Otra cosa que se dice mucho en este mundo es que esto es como una parada de autobús, en el que si estás en una parada de autobús buena, terminarán pasando autobuses buenas. Y algunos dejas pasar, te equivocas, porque dices, coño, es que esa tenía que haberla hecho, pero la realidad es que lo malo es estar antiguamente había los búhos, ¿no? Pues los búhos a determinada hora no pasaban ya y entonces decías, coño, estoy en la parada de autobús incorrecta, ¿no? Y porque bajas en tu nivel de exigencia y te dedicas a invertir en cosas que no deberías invertir porque estás viendo cosas malas, ¿no? Pero las otras 3 me parecen mucho más importantes. Creo que la última es absolutamente clave. Vivimos en un mundo en el que cuando ya tienes muchas oportunidades para poder invertir, es fácil ir con sesgos ante determinada gente, ¿no? Joder, es que Diego es un tío fenomenal, entonces lo que me traiga va a ser buenísimo. Diego es un paquete, ¿no? Es que no tienes que tener una predisposición de si Diego es bueno, malo o regular, y tienes que tener unas ganas de sorprenderte y 2, unas ganas de aprender y de pensar que no sabes, ¿no? Que eso va con el punto 1, ¿no? Porque muchos de los modelos en los que invertimos no los conocemos. No pasa nada, o los vamos a conocer, o hay nuevas tecnologías, o no sabemos las implicaciones de ello, o van a cambiar, o se van a pelear los socios, o se van a lo que sea. Con lo que al final es fácil decir también a posteriori, ¡jo, qué bien, es que vimos Urbanitae! La realidad es que Urbanitae era una de las 28 compañías que hicimos en K, en el primer fondo, y todas pensábamos que tenían todo el sentido. Ahora, a posteriori, es fácil decir, no, es que esa salió mal porque era clarísimo o porque lo que sea. Y Urbanitae está clarísimo que salió bien por lo que sea. Entonces, yendo al punto 2, la parte más importante de nuestro trabajo, además de ser consciente que tienes que recibir buenas oportunidades, de quitarte tus sesgos y de diversificar, es que tenemos que invertir más dinero en aquellas que van bien. En Urbanitae no hemos podido invertir mucho dinero porque ganáis dinero y entonces no pedís dinero, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Pero en las otras 2 compañías que son las mejores hemos invertido mucho dinero y ese quizá es más acierto eso
que haber identificado las compañías. Evidentemente necesitas identificar las compañías para meter más dinero en ellas, ¿no? Pero en el comportamiento de un fondo es mucho más importante con eso, con lo que he actualizado casi todas, pero la tercera me importa poco ya. Aunque te hace sufrir, ¿eh? No, yo pude haber invertido en tal, y además te hace también darte cuenta que decir que no tenías ni idea. Es que lo que hacerte el listo creo que es lo peor que hay. Es decirle a alguien esto no va a funcionar. Es como, pero ¿cómo dices eso? Y como además nos piden el feedback y somos teóricamente súper listos, pues entonces tú dices, no, es que esto tal, y metes unas patas que sí, según las métricas. Según lo que sea, según es que no, tu posición competitiva, tu producto no es suficientemente tal, no veo al mercado pagando, es que se dicen unas chorradas que yo paso mucha vergüenza ajena. Pero a nosotros se nos dijo, en una de las pocas rondas que hicimos, que no confiaban en el equipo que había detrás, que no estábamos capacitados para... Esa fue, curiosamente, la que más me dolió, el propio ego, ¿no? Decir, qué cabrones. Pero a mí ese tipo de cosas lo que me hacen es venirme arriba, o sea, que me vienen hasta bien. Todas duelen. De hecho, esa es otra de las cosas que nos pasa a los inversores. Te dicen, no, pero hazme un feedback claro y dime las cosas como son. Y la realidad es que las cosas que dices duelen, porque no, es que tu compañía tal, es que tu equipo no sé qué. Y dices, oye, coño, pero, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no va a funcionar? Hombre, si el equipo somos 3, es jodido, duele más, ¿eh? Porque te lo están diciendo directamente a la cara. Es que después de una reunión de una hora, Diego, yo no te puedo decir si tú eres bueno o malo regular, es que es una barbaridad. Es como, pero es que se hace, porque de verdad los inversores desde fuera se nos ve como, guau, invirtieron en esta compañía, tal. Y dices, es que hay una parte muy, muy grande de suerte y de confianza en quien inviertes. ¿Qué diferencia ves entre el sesgo y la intuición que vas ganando con el tiempo? Porque nosotros estamos todo el día analizando deals en esta mesa, ¿no? Nos llegan un montón de oportunidades de inversión, y es verdad que con los años que llevamos, que son ya 3-4 años invirtiendo, y hemos tenido proyectos que han ido fenomenal, proyectos que no han ido tan bien y proyectos que están yendo mal. Mal, nunca hemos perdido capital en ningún proyecto, pero no han ido como esperamos, ¿no? Y se le coge cierto miedo en la mesa de comité, ¿no? Cuando estás analizando un proyecto, te estás pensando en las 2 o 3 que tienes que te están causando problemas y tienes ese miedillo y cierta intuición que se desarrolla, ¿no? Pero también se podría decir que es sesgo. Yo estoy sesgado en contra de, joder, el proyecto este que me ha ido mal, veo un promotor que me huele más o menos igual no lo defino exactamente la razón, ¿no? Pero sí tienes una intuición ahí que al final... Siendo distinto, porque es distinto cuando inviertes en startups y cuando inviertes en algo que, oye, que sí, pues, te puedes creer más o menos unos números después de una experiencia de haber invertido en proyectos inmobiliarios en distintos sitios, ¿no? O sea, ya tenéis podéis hacer muchas cosas numéricas más allá del emprendedor. Lo nuestro es lo contrario, los números pues, son mucho más suponer que en un proyecto inmobiliario. El emprendedor es mucho más relevante que en lo vuestro, ¿no? No digo que lo vuestro no lo sea, porque lo es absolutamente clave, pero desde luego lo nuestro es lo único que hay, casi, ¿no? Lo otro veremos lo que pasa, ¿no? Porque invertimos muy al principio. Pero yo he aprendido a no sufrir con eso y quizá entiendo que tengáis que identificar cada oportunidad y verla como la única oportunidad, porque vais a tener distintos inversores, pero como yo no lo veo como oportunidad, sino que lo veo como un conjunto de oportunidades en las que dedico poco dinero, en las que van bien, meto más pasta y soy consciente que muchas se me van a morir, no es lo mismo que lo que os pasa. Pero me parece mucho más importante la gente en la que invierto que los modelos de negocio. De hecho, tenemos ahora un fondo súper chiquitito que Diego conoce, en el cual el driver principal es mercado y especialmente el equipo. Y yo disfruto viendo gente diciendo cómo serán estos de mayores, ¿no? Y es verdad que no tienes un checklist de las 10 cosas que hay que tener porque va más por sensaciones, pero a mí me parecen muchísimo más importantes. Ver a posteriori, por ejemplo, sí que hemos tratado de sacar patrones de gente que no. Y, por ejemplo, una cosa que es que no, y que tiene que ver con este fondo del que estábamos hablando, es gente que ya lo haya hecho antes y ya tenga pasta. Eso ya no. Eso ya no. Por ejemplo, gente que saliese después de Urbanita y que haya estado cerca de, pongamos que entre unos años, que seguro que es así, esto es un gran éxito, y hay aquí X gente, accionistas, que se llevan muchísimo dinero, y hay empleados que se llevan un dinero, pero no tanto.
esos de repente dicen, coño, yo quiero ser como Diego. Esa es la persona, ¿no? Entonces, vamos más por ese tipo de gente, pero no preocupa por la diversificación ni por el dinero bueno en las buenas. Pues te iba a preguntar justamente qué es lo que más os fijáis, porque también tienes dicho o escrito en alguna parte que nadie sabe valorar startups, que solo se puede valorar la oferta y la demanda, y que todo es mucho más suponer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vosotros, a qué dais más importancia o cómo, en fin, pues cómo elegís? Porque entiendo que el criterio, pues al final es llegar a muchísimas empresas y solamente unas pocas al final daréis el visto bueno, ¿no? Depende del fondo, ¿no? Y porque antes estoy hablando, por ejemplo, que tenemos un fondo como muy temprano, pero también hay otro fondo que es muy grandote y que ya invierte en fases posteriores y que hay que hacer mucho número y que te crees o no que un modelo que ya está probado vaya a evolucionar positivamente, ¿no? Pero especialmente en partes iniciales es tratar de construir un poco de tesis alrededor de cierta tecnología o industrias. Trabajamos mucho el decir, oye, a partir de que yo identifique una urbanidad y que a lo mejor no es la compañía en la que voy a invertir, trato de entender, oye, en ese vertical de donde está Urbanitae, qué cosas me pueden interesar más o menos, para tratar de entender si ese mercado, así un poco a la bestia, me interesa, para tratar de buscar compañías que estén haciendo cosas interesantes en ese mercado. Pero después de eso no he dicho nada, porque con todo eso que acabo de decir, ese mercado va a cambiar mucho, esos modelos van a cambiar mucho y me tengo que fijar más en el equipo, ¿no? Entonces hacemos mucha labor de eso, hacemos mucha labor de números y una frase que tenemos mucho internamente, que escuché una vez de un fondo de Estados Unidos, que el fundador del fondo decía que puede ir bien. Que puede ir bien no significa, a la hora de analizar una oportunidad, lo fácil, en la línea que decía Diego, es, ostras, todos los riesgos son estos, ¿no? Hacer un listado de riesgos es súper fácil, porque todos vemos que puede ir mal, ¿no? Pero si esta compañía, pero los fondos necesitamos que las compañías sean muy grandes y que crezcan muy rápido, con lo que necesitas saber qué puede ir bien, ¿no? En Urbanitae, por ejemplo, cosas que han ido bien que a lo mejor no esperábamos. Oye, que el momento regulatorio nos ayudó. Oye, de repente se aumentó la posibilidad de hacer proyectos más grandes. Se podían hacer cosas a nivel europeo. Pues eso a lo mejor no lo pensábamos, ¿no? Porque decíamos, oye, si nos quedamos solo con ese ticket máximo y solo podemos estar en España, pero de repente tienes que empezar a pensar que puede ir bien, ¿no? Y de nuevo, aunque hagamos todos esos análisis, mirar a posteriori todas esas tesis, que lo llamamos, pues es un ejercicio de qué tienes que hacer, porque además tienes que justificar tu trabajo hecho con los inversores para que te digan, oiga, usted, ¿por qué ha invertido en esto? Pero la realidad es que en la práctica vuelve a ser un tema de creyendo que esta industria va por aquí, teniendo determinada formación para pensar que quizá va por aquí, metamos más dinero en las que van bien y diversifiquemos una vez que se van a morir muchas, que es lo que más pena de nuestro negocio. Con toda la experiencia que ya tienes, no sé si de abuelo cebolleta, pero de emprendimiento, mucho. Inversión, ¿qué recomendación o qué consejos, si te atreves a dar alguno, le darías a alguien que está pensando en montar? Yo creo que a ti te he oído hablar alguna vez de la gente que tiene mucho miedo de contar una idea que se le ha ocurrido, por si se la van a copiar o no sé qué, ¿no? O sea, ¿te hacen firmar un NDA antes de contarte su...? No firmamos ninguno. No, la verdad es que es absurdo. Ya, pero bueno, la gente tiene miedo. No te la cuento la idea, dices, bueno, no me la cuentes. Sí. No tienes la confianza con alguien que va a ser tu socio los próximos 10 años, no me la cuentes. Pero fíjate, yo no creo que sea falta, es que yo creo que es falta de entender, en general. O sea, es algo que con la perspectiva es absurdo. Nadie está pensando en tu idea para robártela. O sea, si la idea al final es irrelevante. Pero bueno, una de las claves yo creo que también te he oído a ti decir que si alguien está interesado, o sea, que lo que tiene que hacer es hablar con vosotros, que no es una cosa de que estéis en una torre inaccesible. Saben ellos más que nosotros, seguro. Que lo más importante es hablar, contarlo, ¿no? Y a parir de ahí, obviamente, ver si tiene... Pero bueno, dicho esto, ¿qué se te ocurriría decirle a alguien? Lo que más se me ocurriría es que una que has dicho antes es que esto es una cosa larga y dos que se lo piensen, ¿no? O sea y fíjate que no es nada en la práctica de qué hacer, ¿no? Sino es como concepto si es lo que quieres hacer en la vida. Porque siendo una cosa maravillosa que yo no cambiaría por nada del mundo, creo que es una cosa que muchas veces está sobrevalorado, que la gente piensa que no es lo que es en tiempo, que no es lo que es en dificultad, que no es lo que es en potenciales problemas, y yo creo que eso es lo que más le diría a la gente, es, oye,
que sepas que te metes donde te metes, ya está, y que en casa lo cuentes y que sepas que hay muchas posibilidades de que salgan mal. Si con eso lo quieres hacer, pues igual iríamos a otras preguntas que no sé responder, porque la vida de cada uno es muy difícil decirle qué deben hacer, ¿no? Pero lo más importante me parece eso, y si puede que no busque inversores. Soy consciente que lo digo yo, pero... Y si busca inversores, que busque a inversores que sean buenos, que hagan su due diligence. Sí, que se hace poco, porque totalmente. Todos teóricamente desde fuera parecemos maravillosos y luego, como en todos los mundos, pues hay gente que merece la pena y hay gente que no. Lo que pasa es que es muy asimétrico, porque al final cuando estás levantando pasta, muchas veces dices, mira, yo la cojo de donde venga. O sea, si me lanzan un salvavidas, no voy a quejarme de que es naranja y me gusta azul. Entonces, bueno, coger el dinero de donde viene, ¿no? Pero si has estado ya en el pasado, has tenido inversores, sabes que pueden tener un impacto muy nocivo para la empresa si no están alineados y no van en línea, ¿no? Se dice mucho la frase que se capta dinero si se puede. Claro. Cuando se puede, no cuando se quiere, ¿no? Y eso es muy importante con lo que dice Diego, ¿no? Has dicho antes también que justamente hay que saber dónde se mete uno y tener el apoyo, las cosas tranquilas en casa, ¿no? Y te quiero preguntar también cómo se hace un emprendedor inversor y a la vez formando una familia porque tienes 4 hijos, ¿no? De 4 hijos, desde 9 hasta 17, sí. Pues yo creo que lo que se hace, porque yo he tenido la suerte de estar casado con Miriam y Miriam es una fenómena, ¿no? Porque además trabaja, o sea, que no es lo típico de, no, es que no trabaja, no, es que además no solo trabaja en casa, sino que tiene su trabajo en el día a día y además fue la que hizo que los primeros años yo pudiese tener mi empresa, ¿no? Porque ella tenía su salario interesante trabajando en American Express y yo ganaba 600 euros al mes y gané 600 euros al mes muchos años, ¿no? Y además tuvimos que invertir mucho dinero en la empresa por distintos motivos, en distintos momentos, ¿no? El mérito ya lo he dicho, no es mío, pero una cosa que sí que animo mucho a la gente en la que invertimos es que si va a tener una familia, que le dedique tiempo de calidad, ¿no? Yo a veces los primeros años con mis 3 hijos mayores no he dedicado tanto tiempo como estoy dedicando con mi hija más pequeña, que es mucho más pequeña, se saca 6 años 5 o 6 años, depende del momento del año con la tercera. Y creo que es más importante eso, porque todos nos es muy fácil justificar que es que no tenemos tiempo, ¿no? Que estamos currando, y luego la realidad dices, oye, es que esa última media hora, esa última hora no va a ningún lado. Yo siempre he llevado a los niños al cole, por ejemplo, a las 9 de la mañana y no pasa nada, pues llevarlos al cole a las 9 de la mañana. ¿Necesitas estar en la oficina a esa hora? Pues por un lado sí, por otro lado no se cambia el mundo y desde luego sí que puede que te arrepientas unos años después, especialmente si te ha salido mal, ¿no? Porque también, de nuevo, sesgo superviviente. Como me ha salido bien, ¿mereció la pena? No. A pesar de que me haya salido bien económicamente, me da un poco de pena que no haber dedicado todo el tiempo que tenía que haber dedicado también a los mayores, ¿no? Y me llevo muy bien con ellos y es un gusto, y tengo la suerte que son un gusto de niños, ¿no? Pero me hubiese gustado dedicarles más tiempo. Tengo que preguntarte por algo que no sé si me causa más admiración que esto que me parece dificilísimo, ¿no? Lo que haces en el día a día, que es los maratones, y no ya los maratones, correr 100 kilómetros. He visto que has corrido, no sé si más de una vez. 2 veces. 16 horas. ¿Cómo se hace eso para un ser humano normal? Es que yo creo que también, mira, uno de los últimos maratones que he hecho que fuera de España, lo hice con una agencia y ves la gente que viaja a tu alrededor, todos esos que se llaman runners y que solo saben hablar de esto y que es como, ¿qué rollo sois, no? Que solo sabéis hablar de esto y solo sois runners y solo habláis de que los calcetines que lleváis es que son la última moda y que no sé qué y que no tenéis una vida además de esto, ¿no? Entonces yo una vez dije que yo corría maratones antes de que al correr se le llamase running, ¿no? Porque antes corríamos y ya está, ¿no? Y la realidad es que correr me gusta y lo hago como una cosa que he hecho siempre y que me gusta y que lo relativizo, ¿no? Y es una cosa que si las lesiones no te lo impiden, porque hay gente que te dice, no, es que tengo las rodillas mal, pues ya está. Es una cosa que en mi caso ha sido un tema de insistencia y ha sido un tema también de normalidad, ¿no? ¿Qué te pasa cuando empiezas a correr, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué a casa de mis suegros, mi suegra empezó a correr. No había hecho nada de deporte en su puñetera vida. Y me acuerdo que la primera vez que la vi correr, que la llevaba mi cuñado, que corrió 1 minuto o 2, es que parecía que se moría. O sea, llegó y no sé qué,
La tipa con 65 años hizo el maratón de París con algunos de sus nietos. Maratón, no, perdón, media maratón de París. Y conmigo se ocurrió una media maratón de Madrid y iba contando mis historias y mira, aquí vivía una persona que le pasó no sé qué, nos cruzamos con una exnovia y se hizo el kilómetro más rápido. Me dije que era mi exnovia, estuvo bien. Pero lo que quiero decir es que si una persona como yo puede correr mucho y una persona como mi suegra, después de que no haber corrido en su vida, puede hacerlo, creo que es un tema de insistencia. Cuando corres una carrera, cuando no has corrido ninguna carrera, una carrera de 10 te parece mucho, cuando corres una de 10, una de 21 te parece mucho, te pasa con los maratones y te pasa con las de 100. Y eso que me gusta. ¿Sigues corriendo? Voy a hacer el maratón de Boston ahora, dentro de un mes. Qué bueno. Sí. Bueno, por ahora, mientras no me lesione, sigo corriendo. Esta mañana he ido a correr al retiro. Joder. Bueno, te voy a preguntar, con esto que también he salido antes de qué viene después. Has sido emprendedor, ahora eres inversor, no sé si llamarlo profesional, desde luego, no es decir institucional. ¿Tienes pensado qué vas a hacer después? No, sí que hemos montado una gestora, porque al principio lo que haces es montar tu fondo, y ya está. Es verdad que para montar tu fondo necesitas montar tu gestora, ¿no? Porque regulatoriamente tienes que montar una gestora que gestiona fondos, pero como solo tienes un fondo, has montado tu fondo. Y con el tiempo hemos terminado teniendo una gestora que gestiona distintas estrategias y por tanto distintos fondos, porque aparte que veamos que hay una oportunidad de hacer otro tipo de tamaños de compañías, otro tipo de productos, ¿no? Lanzaremos deuda en su momento, tal y como lo lanzó Urbanitae. Sí que estamos intentando construir una gestora que dure muchos años y que gestione muchos fondos y que la gente haga las cosas pues como las hacemos nosotros, aunque nosotros no estemos. Esto no será de mis hijos, no será de los hijos de Karina, será de la gente que trabaja hoy con nosotros dentro de muchos años y nos gustará pensar que dentro de 40 años, cuando estemos en el cielo, esto siga existiendo y lo lleve gente similar a nosotros, ¿no? Mi abuela política decía una frase, decía, no, es que es de nuestro estilo o no es de nuestro estilo, ¿no? Pues de nuestro estilo, ¿no? Y espero que sea así. Entonces, nos iremos en algún momento, no sé si me dejarán estar en casa, porque ni langosta, ni golf, ni Bueno, pues salir a correr 500 kilómetros y... Tampoco, porque me volvería loco, ¿no? Hay que tener una vida equilibrada en distintas cosas. ¿Sí? Y Diego, ¿tú lo has pensado después de muchos años? Sí, dedicarse a correr, ¿verdad? Tú tienes ahí en mente sacarte el cordón bleu, ¿no? Dijiste, Mira, qué bueno. A mí me encanta cocinar, me encanta comer, me encantaría. O sea, llegado a un hipotético post-Urbanitae, me encantaría meterme 2 años en una escuela en la que soy el peor de todos y qué bueno. En un ámbito totalmente distinto. Me encantaría. Sí, es una cosa que tengo ahí en mente. Vale. Pues Iñaki, vamos a ir terminando. Te voy a hacer las 2 preguntas que le hacemos a todos los invitados. Que bueno, pues la primera, estamos al final en una empresa de inversión inmobiliaria y hacemos también mucho hincapié en decir o en tratar de darle las claves a la gente para tener una salud financiera razonable. La primera que tengo que preguntar es ¿cómo invierte Iñaki Arrola? Pues en muchas cosas muy distintas. Y probablemente no con todo el orden que debería, pero lo que procuro en la medida de lo posible es pensarlo más como cash flow que no como inversiones, ¿no? Si los distintos bolsillitos que pueda tener de dinero, si ese dinero lo voy a necesitar para unas cosas o para otras, o si ese dinero va a invertirse en otras cosas, ¿no? Hablando de la inversión inmobiliaria, tengo la suerte de ser inversor de Urbanitae, que no lo hemos dicho desde el primer momento. Sí. Tuve la suerte de identificar a Urbanitae como una de las compañías. Sí que he dicho que es de las 3 mejores, pero no he dicho que invertimos desde Cafán al principio del todo. Y lo que sí que he visto en la parte inmobiliaria es que 2 cosas como curiosidad. El otro día un inversor de internet me dijo que Urbanitae era de las mejores cosas que le había pasado desde el mundo de inversión en los últimos años. Fíjate. Y me dijo, luego diré, fuera de esto diré el nombre, ¿no? Y dije, joder, qué bien. Y me dice, no, es que me tienes que contar el truco, porque tiene que haberlo, porque, tío, yo invierto y van saliendo las cosas bien, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tratar de buscar es un lugar en el que estés diversificando y un lugar en el que
la relación retorno-comisión siempre sea adecuado y en el que confíes personalmente, ¿no? Entonces, en eso y en la parte de Urbanitae, a mí me gusta pensar que la gente que esté invirtiendo aquí esté diversificando, ¿no? Y que en la línea que decía Diego antes es, oye, si hay un proyecto que sale mal, pues no pase nada, ¿no? Porque deberías estar pensando en, oye, yo tengo 1.000 pesetas, pues las 1.000 pesetas las voy a dividir en X proyectos, ¿no? Y además, como decíamos antes al principio de todo, desde 500 euros, pues hay la posibilidad de eso, ¿no? Si tienes más de 500 euros. Y es lo que procuro hacer, pero no siempre lo hago bien. Tengo suerte que tengo familia política que no me deja hacer algunas cosas, ¿no? Porque se dedican a esto y si me paso a veces me dicen, oye, tío, pero... Bueno. Y la segunda pregunta, pues nada, si tienes alguna serie, algún libro, alguna película que te haya marcado, que te encante, que estés ahora mismo enganchado, lo que se te venga a la... No, me gustó muy... Veo pocas películas y pocas series porque es que me quedo dormido, entonces no las veo. Y la verdad es que enseguida me quedo dormido y tiene que ser muy animada para verla. Pero es verdad que vi La Sociedad de la Nieve, que todo el mundo habla muy bien de ella y me parece una película espectacular por muchos motivos, pero por ser más original y no hablar de lo que todo el mundo habla. Me he leído 2 libros que creo que va a ser una trilogía que me han gustado mucho, que se llaman Los Ingratos y Los Incomprendidos, de Pedro Simón. Los Ingratos de ellos, sí. Uno es Los Ingratos y otro es Los Incomprendidos, que me parecieron 2 libros muy bonitos de esa infancia que algunos vivimos, en el que las cosas eran más normales, de una familia normal. Me parecían que estaban muy bonitos escritos y los recomiendo y alguna vez los he regalado, con lo que son una chulada. Muy bien. Yo, antes de despedir a Iñaki, quiero comentar una cosa que he estado pensando durante la entrevista, el podcast, la conversación. Volviendo a ese momento que muchas veces explican los emprendedores de éxito, de fíjate, yo si no hubiera hecho esto, hubiera muerto en 24 horas. Esto no lo he hablado nunca contigo, pero cuando vosotros invertisteis en esa primera ronda que hicimos en el 2018, estábamos esperando la licencia de CNMV, que era cuestión inminente, iba a llegar a los 3 meses, ¿no? Sí, sí. Esto está... Luego tardó un poquito más. En septiembre, bueno, pasó un año y la ronda que hicimos fue, bueno, la liderasteis vosotros, con algún otro inversor, y fue una ronda que estaba faseada, ¿no? Vamos a entrar ahora con un porcentaje de lo que habéis levantado y cuando llegue la licencia entramos con el resto. Pues un año y pico después todavía no teníamos la licencia. Obviamente, imagino que desde vuestro lado estaríais pensando ¿qué cojones está pasando aquí? O sea, esto todavía no ha empezado. Era un tema de generación de expectativas, ¿no? Porque como nos dijisteis que iba a ser rápido y tardaba, era como, coño, si nos habían dicho que iba a ser más rápido. Totalmente, ¿no? Para mí, de hecho, ha sido el momento más estresante de Urbanitae, todavía a día de hoy. Pero yo tengo un pantallazo, quizás en mi estúpidamente de cuando llegó la licencia, de algún día estaré en un escenario y contaré el momento ese de casi muerte, ¿no? En el que vimos las lucecillas de haber muerto. Tengo un pantallazo en el que teníamos en la cuenta 1.200 euros. Teníamos en un dispuesto de una línea de crédito de 4.000 eurillos que teníamos, más de lo que teníamos en la cuenta, y era día 24 o algo así. Éramos muy poquitos, pero teníamos que pagar nóminas. Y ese día yo te llamé y te dije, Iñaki, macho, no tenemos dinero en la cuenta, la licencia no termina de llegar, que esto te lo venía diciendo 3 o 4 meses, tú estarías diciendo, estos ya me están tomando el pelo, ¿no? Y tú dijiste, Diego, dime cuánto necesitas. Sí, no me acuerdo. Y a las 48 horas teníamos el dinero en la cuenta. Entonces, o sea, para mí ese momento fue donde pensé, no nos hemos equivocado con el inversor que tenemos. Y yo sabía... No, es verdad, y oye, que tú y yo hemos tenido también debates me acuerdo de tu Diego, necesito un Diego más loco, o sea, hemos tenido debates tú y yo activos y de forma recurrente, ¿no? Pero es verdad que, no por decir únicamente cosas buenas, pero ha sido un gusto teneros como inversores y ese momento para nosotros fue definitorio, porque no era para nada claro. Y yo creo que ahí disteis un paso adelante y vamos, quiero darte las gracias públicamente ante toda esta gente. No me acordaba, que probablemente pero ni te acordabas, no me acordaba, pero fíjate, cosas que a veces se nos olvidan para el que tenemos enfrente pueden ser un punto de inflexión de su vida. Así que gracias. Nada, a vosotros por invitarme. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, Iñaki, y nada, nos vemos en un nuevo episodio de Entre el Punto y la U. Muchas gracias a todos.